Como prometimos, estamos en Venezuela, en este caso en Caracas, y estamos trabajando sobre la realidad de Venezuela. Y digo la realidad porque vas a ver todo sin editar. Estamos ahora con el ministro de Comunicación del Gobierno Bolivariano de Venezuela. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Su nombre completo? Muy bien, Santiago. Me llamo Ernesto Villegas. Un saludo para ti y para todas y todos en Argentina. El nombre era más largo, por eso te lo pregunté a vos. Ernesto Emilio Villegas Polhac. Es un apellido un poco peculiar, es de origen croata. Mi madre era judía, vino huyendo del nazismo, de la Europa de la guerra. En los años 40. Para mí es un placer y te agradezco la deferencia de atendernos. Claramente la batalla más importante que libra Venezuela, entre otras, es la de la comunicación. Estamos en la era de la edición, del online, todo se transmite con un celular, pero la forma en que se transmite y que los grandes medios deciden comunicar no es siempre la misma. ¿Cómo siente el ministro de Comunicación de Venezuela la batalla de explicar lo que pasa en Venezuela hacia afuera cuando hay asimetrías tan grandes en los recursos utilizados para comunicar la realidad de Venezuela? Ciertamente hay una gran asimetría porque hay un cartel hegemónico mediático que se ha coaligado para establecer alrededor de Venezuela un mega fake news. No es en modo alguno, digamos, invisible el que prácticamente hay un pensamiento único comunicacional que pretende mostrar un solo relato sobre lo que ocurre en nuestro país, que tiene sus problemas, como los tiene Argentina, los tiene España, los tiene Francia, los tiene Gambia. Todos nuestros países, incluyendo los del mundo desarrollado, Estados Unidos, Europa, están llenos de problemas. El resurgir del nazismo, esas expresiones de neonazismo, de una ultraderecha muy atrasada, es expresión de graves problemas en nuestras sociedades. Y de ese fenómeno no escapa Venezuela. Hay un relato que pretende glorificar a un sector que se hizo en armas contra la paz de la República, que como pasó en Libia y como pasó en Ucrania, se le aplicó un periodismo de encubrimiento y una vez que lograron el cometido de derrocar a gobiernos que eran desagradables para los poderes mundiales, pues el mundo se asombró de que surgieran entonces como su alternativa unos personajes que eran muy atrasados. En el caso de Libia, unos grupos que establecieron la ley de la Sharia, que devolvieron a las mujeres a siglos de atraso, obligándolas a colocarse un velo y devolviéndole a los hombres el derecho, entre comillas, de tener 3 o 4 esposas y de golpearlas. Y esos eran pintados como luchadores por la libertad. En el caso de Ucrania, mucha gente se sorprendió cuando se dieron cuenta de que aquellos que glorificaban como luchadores por la libertad eran realmente neonazis, que han quemado vivas a las personas, a sus oponentes. Pues bien, ese periodismo de encubrimiento lamentablemente tiene estas consecuencias. Aquí en Venezuela ha habido el gran encubrimiento a una estrategia alocada de aventura violenta, muy violenta contra la paz del país, que ha costado muertes y destrucción en Venezuela y que han sido así de manera, digamos, homogénea y prácticamente totalitaria, glorificadas como expresión de una lucha cívica, pacífica y democrática contra una dictadura cruel y terrible, ¿no? Cosa que es risible para aquel que venga y lo observe con sus propios ojos. Quienes conocen la rudeza de una dictadura saben que aquí en Venezuela puede haber un gobierno imperfecto y puede haber una sociedad imperfecta y tenemos muchísimas cosas por hacer, pero de allí a que exista una dictadura hay un trecho demasiado largo. Yo tengo aquí unas muestras que quisiera compartir contigo. Los propios trabajadores de radio y televisión española aseguran que de Venezuela no se informa, sino que se opina. Por las coberturas, digamos, sesgadas que sus enviados y corresponsales han dado a lo que aquí ocurre en Venezuela. El diario ABC muestra una fotografía que le dio la vuelta al mundo en varias portadas de periódicos y dice: Maduro encubre con violencia y represión el fracaso de su constituyente. Pues resulta que la fotografía corresponde a un ataque terrorista efectuado por la oposición venezolana a fuerzas del orden en el país. Es como que
en España se publicara esta fotografía con un atentado de ETA y se atribuyera la responsabilidad a la Guardia Civil. Es el mundo al revés del que nos hablaba Galeano. La agencia EFE de Noticias. Una sede en Caracas de la policía se incendió durante la jornada electoral en la que se elige la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, las sedes de la policía se incendian solas. No hay un autor. Por eso yo hablo del periodismo de encubrimiento. El diario El País de España dice, arranca la votación para la constituyente que amenaza la democracia en Venezuela. Es decir, una votación amenaza la democracia. Cosa absurda. 13 países piden a Maduro que suspenda la constituyente. Resulta que la convocatoria era para 34 países del continente y una minoría insistió en interferir en nuestros asuntos internos, pero el titular de CNN es, digamos, volteado para no mostrar la derrota que sufrieron. Muere quemado un hombre durante nuevos enfrentamientos en Venezuela. Es decir, este hombre murió solo, murió quemado por decisión propia. No hay un autor del crimen. Por eso insisto en el periodismo de encubrimiento. Acopio de agua, comida y velas en Venezuela ante la huelga de 48 horas convocada por la oposición. Este comentario que sigue lo hace el periodista español Pascual Serrano. ¿Recordáis que en Venezuela no había comida en los mercados y la gente se moría de hambre? Pues el 25 de julio, según El Mundo, estaban acaparando por la huelga. ¿Qué cosas? La rebelión de los encapuchados. Un tratamiento glorificador que no le dan, por ejemplo, a grupos violentos que han existido en su historia, frente a los cuales ha habido incluso desarrollo de normas penales. Pertenencia a banda armada es un delito en España. Acá en Venezuela se le glorifica a los que pertenecen a bandas armadas. Esta portada es muy interesante porque dice, sí rotundo a la Constitución Europea con una participación del 42%. Para el diario El País es muy importante y es un sí rotundo cuando participa el 42% en un referendo aprobatorio de la Constitución Europea, pero el porcentaje similar, 41% que hubo de concurrencia a las elecciones de la Asamblea Constituyente, ellos mismos lo pintan como una victoria de la abstención. Es decir, para el caso europeo es una victoria rotunda, para el caso venezolano es un triunfo de la abstención. Muere por disparos un candidato en la Asamblea Constituyente de Venezuela. O sea, él se murió porque quiso y los disparos no fueron efectuados por nadie, ¿no? Es decir, hay encubrimiento del autor de los disparos, que es lo importante. Un agente herido tras la explosión de 3 motos de la policía en Caracas durante las elecciones de la Constituyente. Es decir, las motos explotaron solas, no hubo quien las explotara. Esta pequeña muestra de la prensa española, tú la puedes conseguir en la prensa del continente americano también, y en la prensa anglosajona y en la prensa francófona. Es un cartel mediático que se ha coaligado para dar un relato catastrófico, calamitoso de la situación de Venezuela, similar a la que se le dio a Irak. Aquí con el cuento de que en Irak había bombas de destrucción masiva, produjeron 1 millón de muertos, y el interés era realmente ponerle la mano al petróleo iraquí. Nosotros estamos sentados en una inmensa piscina de petróleo que despierta las apetencias de los poderes mundiales, particularmente del imperialismo norteamericano. Y el coro mediático que le hace, digamos, resonancia a sus intereses se pone en función de derrocar al gobierno bolivariano para que el imperialismo estadounidense, a través de sus transnacionales, se quede con nuestro petróleo. Pero les tengo buenas noticias para el pueblo y malas noticias para esos intereses. No nos vamos a dejar. Y acá estamos, en el barrio 23 de enero. Béisbol. Está la familia, están todos. Es un sábado al mediodía. Como en cualquier club de Buenos Aires, pero en vez de fútbol, béisbol. Pasión, diversión, chicos, familia, todo muy tranquilo. Este es un barrio netamente obrero. Estamos camino a la tumba de Chávez y lo único que se ve es alegría familiar. Nosotros no entendemos mucho, así que vamos a recurrir a alguien que seguramente entiende mucho.